Hola a todos, este es el canal Enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es Comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Este es un libro muy famoso, elogiado por las Naciones Unidas como una de las mejores prácticas en la resolución no violenta de conflictos en el mundo, y ha vendido millones de copias en todo el mundo. Sin embargo, muchas personas en realidad tienen un malentendido básico acerca de este libro, pensando que es un libro sobre habilidades de comunicación. Sin embargo, si lo lees con atención, descubrirás que no se trata solo de comunicación. En realidad, habla de un tema más profundo, es decir, cómo eliminar la hostilidad en los corazones de las personas y llenarlos de buena voluntad entre las personas. ¿Cómo dominar los métodos sistemáticos de comunicación no violenta? Después de escuchar este programa, creo que todos lo entenderán. Para comprender el tema de este libro, primero debemos hablar sobre el origen de este libro. En 1943, había un niño judío cuya familia se mudó a Detroit, Michigan, EU. Pensé que una nueva vida estaba a punto de comenzar, pero desafortunadamente, apenas 2 semanas antes de mudarme aquí, ocurrió un incidente violento causado por conflictos raciales en un parque local. En los días siguientes, más de 40 personas fueron asesinadas una tras otra. Lo que es aún más desafortunado es que el lugar donde vive este pequeño niño judío resulta ser el centro del conflicto. Durante 3 días enteros mantuvieron las puertas cerradas y no se atrevieron a salir. Más tarde, cuando los disturbios finalmente terminaron y las escuelas reanudaron las clases, los problemas comenzaron de nuevo. El primer día de clases, algunos compañeros de clase lo discriminaron. Cuando la maestra pronunció el nombre del niño, 2 compañeros lo miraron fijamente y lo llamaron «diablo judío». Sin embargo, no tenía idea de lo que significaban las palabras «diablo judío». Y eso aún no había terminado. Después de la escuela, 2 compañeros lo detuvieron nuevamente, lo empujaron al suelo, lo golpearon y lo patearon. Si una persona común y corriente se encuentra con este tipo de cosas, definitivamente se enojará y es posible que tenga que encontrar una oportunidad para vengarse. Sin embargo, este pequeño es diferente. Aunque también estaba enojado, también comenzó a pensar en muchos temas debido a este incidente. Por ejemplo, ¿por qué las personas reaccionan de manera tan diferente cuando experimentan violencia? Algunas personas están llenas de ira y solo piensan en cómo vengarse, pero otras también piensan en el lado bueno mientras tienen algunas emociones. Otro ejemplo es porque algunas personas en la vida son propensas a tener conflictos solo porque no están de acuerdo, mientras que otras no solo son capaces de mantener la buena voluntad, sino que también encuentran activamente maneras de hacer que las personas se lleven más armoniosamente. Este niño piensa que al enfrentar conflictos puede eliminar la hostilidad en su corazón y mantener siempre la buena voluntad entre las personas. Entonces comenzó a estudiar, primero por su cuenta, y luego realizó un doctorado con Carl Rollers, un maestro en psicología. Finalmente, después de décadas de ardua investigación, finalmente desarrolló este método. A estas alturas de la historia, habrás adivinado que este pequeño es el autor de este libro, Marshall Luxemburg. Y este método es el libro Comunicación no violenta. En 1984, la autora Luxemburgo creó especialmente el Centro para la Comunicación no violenta. En 2006, recibió el Premio Puente de Paz de la Fundación Global Village en reconocimiento a sus destacados logros en la promoción de la armonía humana. En 2015, falleció la doctora Luxemburgo. Pero este método de comunicación no violenta se ha extendido por todo el mundo. Hablando de esto, todos deben tener curiosidad, ¿qué tipo de método es este? En pocas palabras, al cambiar el idioma, podemos dar forma inversa a nuestros pensamientos. En otras palabras, en el pasado todos pensábamos que la gente debía pensar primero y luego hablar. Tus palabras representan tus pensamientos. Pero, según el argumento presentado en este libro, la verdad es todo lo contrario. Muchas veces, primero decimos algo sin darnos cuenta y estas palabras, a su vez, moldean nuestros pensamientos. Por ejemplo, hay una historia particularmente famosa sobre un ejército liderado por un hombre que siempre pierde todas las batallas. ¿Cómo informar? Si decimos que hemos sido derrotados repetidamente, se acabó y básicamente no hay esperanza. Sin embargo, si hablamos de derrotas repetidas y de derrotas repetidas, ¿suena esto un poco a volverse más valiente con cada revés? El sentimiento cambia. Esto se llama ideas de configuración del lenguaje. El núcleo de la comunicación no violenta es eliminar la hostilidad en los corazones de las personas cambiando el lenguaje, de modo que haya buena voluntad entre las personas. Este es también el problema que el libro, Comunicación no violenta, pretende resolver: ¿cómo podemos eliminar la hostilidad en nuestros corazones cambiando nuestro lenguaje, mejorando así la relación entre las personas? A continuación, interpretaremos este libro en 2 partes. Primera parte. Dado que nuestro objetivo es eliminar los factores negativos que causan la alienación entre las personas, siempre tenemos que saber cuáles son los factores que la causan. ¿Y cómo dominar los métodos sistemáticos de comunicación no violenta? El autor cree que el factor más importante que causa la alienación en las relaciones es el juicio moral. ¿Qué significa? Es decir, cuando vemos a menudo a otros hacer algo, siempre nos gusta encontrar una razón moral para ese comportamiento.
Por ejemplo, si veo a alguien charlando en la oficina, creo que está siendo un vago. Si veo a alguien con un tatuaje, creo que debe ser una mala persona. Si veo a alguien cruzando las piernas en el autobús, creo que la persona es realmente poco ética. En pocas palabras, cuando vemos un comportamiento, es fácil abstraer inmediatamente una razón moral o motivacional. Creo que debe haber alguna razón moral para que la otra persona haga esto, y esto a menudo se debe al instinto humano. Ya sabes, la gente tiene una habilidad particularmente desarrollada, que es la autoverificación. Mientras tenga una suposición, inconscientemente buscará pruebas que demuestren que tiene razón. Por ejemplo, estás comiendo en un restaurante y una persona pasa junto a ti. Cuando miras hacia abajo, descubres que tu teléfono ya no está sobre la mesa. Sospechas que la persona que acaba de pasar lo robó. No te preocupes, cuanto más lo miras, más parece un ladrón. Cuando veo a alguien con sombrero me pregunto, ¿quién lleva sombrero cuando una buena persona come? Debe ser para tapar la apariencia. Si vuelves a mirar a alguien y descubres que no te mira, ¿qué significa? Debe haber algo mal en su corazón y tiene la conciencia culpable. ¿Por qué no te atreves a mirarme a los ojos? En resumen, no parece agradable a la vista se mire por donde se mire. Después de algunos análisis, decidiste llamar a la policía. Cuando miraste hacia abajo, descubriste que tu teléfono se había caído al suelo. En este momento, si miras a la persona en este momento, asegúrate de que te guste como quieras. Usar sombrero significa que la persona se preocupa por su imagen, no atreverse a mirarme significa que la persona es educada. Verás, esta es la naturaleza humana. Habitualmente hace suposiciones sobre el comportamiento de otras personas y es particularmente difícil de cambiar. Entonces, esto forma un ciclo: ver el comportamiento, juicio moral, recolectar evidencia, autoverificación, profundizar el juicio. Lo que observas es comportamiento, pero una vez que el cerebro lo procesa, se convierte en un juicio moral. Para tomar prestadas las palabras del autor, esto se llama una vez que se coloca una etiqueta, solo se pueden ver las fallas de la otra parte, pero no la vulnerabilidad de cada uno. Entonces, ¿la etiqueta que le pusiste es correcta? Existe una alta probabilidad de que sea inexacta por dos razones. En primer lugar, todo adulto sabe que el mundo real no es como actuar en películas y que no hay tantos villanos absolutamente decentes. La gran mayoría de las personas son personas comunes y corrientes, no son malas por naturaleza, en general son buenas, pero ocasionalmente cometen errores. En segundo lugar, si siente que otros le están causando problemas deliberadamente, puede cambiar su perspectiva y tratar de causarles problemas a los demás. Descubrirás que desde el momento en que tienes malas intenciones, antes de que alguien pueda decírtelo, te sientes incómodo en tu corazón. Por ejemplo, si haces una denuncia a espaldas de otra persona, sentirás pánico cuando vuelvas a ver a esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Si quieres meterte específicamente con la gente, tienes que dedicar mucho tiempo, capacidad intelectual y corazón. Estos costos emocionales están mucho más allá de tu imaginación. La mayoría de las personas simplemente no pueden soportar esta sensación de inestabilidad. Para decirlo sin rodeos, el coste psicológico de cometer errores es muy alto. Desde esta perspectiva, hay muchas cosas que crees que son causadas por otros, pero al final es un malentendido. Por supuesto, es posible que comprendas esta verdad, pero cuando te encuentras con esta situación en un momento crítico, simplemente no puedes evitarlo. Stephen Covey, el famoso gurú de la gestión empresarial estadounidense, dijo una vez algo que probablemente caerá en la trampa de mucha gente. El significado general de esta oración es: el propósito de la escucha de muchas personas no es querer realmente escuchar, sino responder después de escuchar. Tenga en cuenta que hay una base científica detrás de esto. Según una investigación realizada por científicos, en el cerebro humano existen dos sistemas. Para simplificar la descripción, llamamos al primer sistema sistema de placer y al segundo sistema sistema de deseo. Estos dos sistemas, en pocas palabras, el sistema del placer es responsable del sentimiento de placer de las personas, mientras que el sistema del deseo es responsable del sentimiento de anhelo de las personas. En otras palabras, cuando quieres hacer algo en particular, tu motivación detrás de ello se divide en dos niveles. Hay algunas cosas que te hacen sentir particularmente feliz después de terminarlas. Pero este placer es temporal, no es un deseo sincero. Por ejemplo, cuando dos personas se pelean, uno de ellos siempre siente la necesidad de pensar que sería genial si lo regañara. Sin embargo, cuando termines de regañar, no te preocupes, cuanto más regañas, más se enoja. Eso es lo que tiene este feliz sistema, es muy engañoso. Puede hacerte sentir que mientras hagas esto, serás particularmente feliz. La contraataque que mencionamos anteriormente es un comportamiento típico impulsado por el sistema feliz. Sin embargo, el otro, sistema de deseo, es diferente. Se trata de nuestros deseos más profundos. Por ejemplo, todos anhelamos que nos cuiden, nos escuchen y nos respeten. Una vez cubiertas estas necesidades, no se trata de un placer momentáneo, sino de una satisfacción a largo plazo. Cuando estás enojado, ambos sistemas te envían señales al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando tienes una pelea, el sistema de la felicidad te dirá que te regañe y te sentirás aliviado después de la reprimenda.
Sin embargo, el sistema del deseo te dirá que no hagas esto. Lo que realmente deseas en el fondo de tu corazón no es una pelea, sino una hermosa relación. El hecho es que a menudo la señal del sistema del placer es particularmente fuerte y el sonido abruma por completo el sistema del deseo. En otras palabras, no te falta la motivación para ser amable con los demás, simplemente estás controlado por este sistema de placer. Y nuestra tarea es dejar que el sistema del deseo se haga cargo. Esta es la cuestión que examina este libro. ¿Cómo hacerlo específicamente? El plan que se presenta en el libro se divide en 4 pasos. El primer paso se llama observación sin comentarios. Es decir, solo describo lo que veo, presto atención a los hechos pero no hago comentarios al azar. No ignore este principio solo porque parezca simple. Debes saber que la observación sin juzgar es el paso más importante en todo el método de comunicación no violenta. Para tomar prestada una frase del filósofo indio Krishnamurti, la observación sin juicio es la forma más elevada de inteligencia humana. Para ayudarte a dominar esto, podemos hacer un pequeño ejercicio. Por favor vea si las siguientes palabras son observaciones o comentarios. Eres tan generoso versus te vi dando dinero a personas necesitadas. Bill es tan vago versus Jack pasa 10 minutos limpiando la habitación cada mes. A Lily le encanta posponer las cosas versus Ross solo revisa la tarea la noche anterior al examen. Obviamente, la primera oración es un comentario y la última es una observación. Ahora que los ejercicios están hechos, es fácil, ¿verdad? Sin embargo, distinguir entre observación y comentario es solo el primer paso en la comunicación no violenta. A continuación, presta atención, aquí viene el punto clave. Tienes que expresar tus sentimientos en base a los hechos que has observado, luego describir tus necesidades en base a tus sentimientos y finalmente hacer una solicitud. En pocas palabras, todo el proceso de comunicación no violenta consta de 4 pasos: observación, sentimiento, necesidad y petición. Esto puede resultar un poco abstracto, veamos una situación más específica. Cuando te sientas enojado y quieras comenzar una pelea, puedes usar este patrón de oraciones para responder. Por ejemplo, un colega de trabajo se enojó contigo hoy y te dijo que tu trabajo era un desastre. No puedes esperar para contraatacar de inmediato, no te preocupes, piensa de acuerdo con estos 4 pasos y luego responde. Puedes decir esto: he escuchado todos tus comentarios y siento que mi trabajo no es reconocido por ti, creo que necesito hacer mejoras para obtener tu reconocimiento. ¿Podrías darme algunas sugerencias más específicas basadas en lo que acabas de decir? ¿Qué tal? Si fuera usted, ¿sería difícil volver a enfadarse después de escuchar semejante respuesta? Al mismo tiempo, cuando dices estas palabras, ¿sientes que tu relación con la otra persona ha sufrido un ligero cambio de bondad? De hecho, los 4 elementos de observación, sentimiento, necesidad y solicitud no necesariamente aparecen en grupos, también pueden separarse y usarse de manera flexible. La clave para utilizar estos 4 elementos es tener estas 4 cosas en mente. Siempre que se distingan claramente estos 4 elementos, la comunicación se puede mejorar en gran medida. El núcleo de la comunicación no violenta no es apresurarse a emitir juicios, sino comenzar con la observación. Y organizar el lenguaje y comunicarse con los demás según los 4 pasos de observación, sentimiento, necesidad y petición. De hecho, la lógica subyacente de este método no es más que 2 frases. Significa deshacerse de la teoría de la motivación y creer que la naturaleza humana es buena. Es decir, no importa lo que otros hagan para hacerte infeliz, en primer lugar, no especules sobre los motivos. No creas que alguien definitivamente te está apuntando y viene por ti. En segundo lugar, hay que creer que la naturaleza humana es buena. Ten en cuenta que lo que digo aquí no es para decirte que todavía hay mucha gente buena en el mundo, sino que creas en ti mismo, crea que eres amable en el fondo de tu corazón y crea que no eres una persona que especula maliciosamente en otros. Una vez que cambia esta perspectiva, le resultará más fácil despertar los 4 elementos de la comunicación no violenta, que son observación, sentimiento, necesidad y petición. La segunda parte. Llegados a este punto, eso es todo en cuanto a la metodología de todo el sistema de comunicación no violenta. Por supuesto, además de los métodos sistemáticos mencionados anteriormente, el autor también tiene algunas instrucciones especiales. Estos consejos pueden mejorar hasta cierto punto la relación entre las personas. Hablemos de ello uno por uno. El primer consejo es intentar compararse lo menos posible con los demás. Comparación, esto no es difícil de entender, es una costumbre de comparar todo. Eso sí, al hacer comparaciones, esto no es necesariamente algo malo. Ves que los demás son mejores que tú y entonces tienes la motivación para trabajar duro para superarlos. Sin embargo, no es bueno desarrollar el hábito de comparar. Por ejemplo, 2 personas que crecieron juntas y fueron juntas a la universidad desde el jardín de infantes son tan buenas como 2 hermanos. Sin embargo, una vez que uno ingresa a la sociedad, se convierte en científico en 2 años. ¿Qué hay del otro? Sin encontrar trabajo, si los 2 se reencuentran, esta persona que no está teniendo una vida satisfactoria definitivamente se sentirá incómoda.
Para tomar prestadas las palabras originales del autor, se llama la comparación cortará la bondad de nuestros corazones hacia los demás sin que te des cuenta. Como otro ejemplo, el autor también mencionó un libro con un título extraño llamado Cómo hacerte miserable. El autor es Dan Greenberg. Entonces, ¿cómo puedes hacer que tu vida sea particularmente miserable? El método es muy sencillo, basta con hacer una comparación. Por ejemplo, hay un ejercicio en la primera página de este libro. Les muestro dos fotos, una masculina y otra femenina, ambas con muy buenas figuras. Cuando vi esto, todos eran hombres guapos y mujeres hermosas, y yo estaba de buen humor. Sin embargo, no estarás contento con el siguiente paso, la altura, el peso y las medidas del modelo están escritos al lado de la foto. Luego, toma una regla y mídete. Luego completa tus propios datos y haz una comparación. Después de la comparación, el buen humor desapareció. Este es el primer consejo del autor, no te compares fácilmente con los demás. El segundo consejo es no eludir la responsabilidad bajo el pretexto de tener que hacerlo. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, muchas personas siempre encontrarán una razón de último recurso una vez que hacen algo que sienten que está mal. Por ejemplo, este libro menciona un incidente real, que trata sobre una escuela en el extranjero que pidió a los profesores que calificaran a los estudiantes. Tenga en cuenta que no solo se deben calificar los exámenes, sino también el desempeño diario de los estudiantes. Un maestro estaba particularmente irritable. Odio calificar, dijo. No creo que sea bueno para los estudiantes. Simplemente los pone ansiosos. Pero ahora, debido a los requisitos anteriores, tengo que volver a dar puntos. A primera vista, este profesor parece estar del lado de los alumnos. Sin embargo, si lo piensas detenidamente, en realidad está evitando la responsabilidad. Verá, dado que la calificación es obligatoria, debe pensar en cómo convertir la calificación en una herramienta útil para los estudiantes. Por ejemplo, para obtener una mejor puntuación, ¿es necesario mejorar la comunicación con los estudiantes? ¿Necesitamos ser diligentes en observar las necesidades de los estudiantes? Una vez que descubre que un estudiante tiene un problema de puntuación, ¿quiere pensar en cómo ayudarlo a mejorar? Verás, esta no es una simple frase que el superior me pidió que hiciera esto, así que tengo que hacer esto. Y una vez que piensas de esta manera, equivale a decirte a ti mismo que cualquier consecuencia que te dé casualmente no tiene nada que ver conmigo y no es mi responsabilidad. Tuve que hacer esto porque mis superiores me lo pidieron. Por lo tanto, el autor de este libro, el Dr. Laxenberg, sugiere que no deberíamos utilizar este patrón de oración de tengo que desde el principio. Cambia, tengo que, por yo elijo. Por ejemplo, solía decir, tengo que dar calificaciones porque mis superiores me lo piden. Ahora puede decir, elijo dar calificaciones porque quiero usar la herramienta de puntuación para mejorar a los estudiantes. Verá, una vez que cambie, tengo que, por yo elijo. Sin saberlo, tomas la iniciativa de mostrar bondad a los demás. Así que tenga cuidado con la palabra, tengo que. Te hace renunciar a la responsabilidad. Una vez que haya desaparecido su sentido de responsabilidad, su relación con los demás se volverá cada vez más alienada. El tercer consejo del autor es que debes aprender a identificar las emociones. En otras palabras, debes comprender correctamente tus emociones. A menudo preguntamos, ¿cómo podemos comunicarnos eficazmente? La respuesta es, definitivamente, que todo el mundo debería ser sensato. El subtexto es que las emociones no son algo bueno y afectarán nuestras relaciones. Sin embargo, si realmente lo crees, estás equivocado. El autor cree que no existen emociones irracionales, detrás de las emociones debe esconderse algún tipo de necesidad racional. Por ejemplo, el deseo de ser escuchado, amado, popular, etc. Como decía un psicólogo, la emoción es en realidad una especie de racionalidad, pero es una racionalidad oscura. Es decir, funciona en la oscuridad para ayudarnos a tomar decisiones razonables, pero tú no eres consciente de ello. Por ejemplo, después de haber tenido una discusión con alguien, te sientes culpable, impulsado por esa culpa, te planteas la posibilidad de tener una buena charla y reconciliarte con la otra persona. Verá, la fuerza impulsora detrás de este comportamiento racional es en realidad la emoción. Verás, no hay nada malo con las emociones en sí mismas. La clave está en si puedes identificar las necesidades subyacentes detrás de las emociones. Para ayudarle a comprender esto mejor, me gustaría citar un punto. Esto se menciona en el libro, La alta inteligencia emocional se aprende. Dice que las emociones humanas en realidad se dividen en dos tipos, una se llama emoción primaria y la otra se llama emoción derivada. Por ejemplo, estás conduciendo y de repente un coche se incorpora delante de ti y casi lo atropellas. ¿Cuál fue tu primera reacción? Debe ser miedo. La primera emoción de miedo que se despierta es la emoción primaria. Sin embargo, después de asustarte, inmediatamente pensarás, ¿esto no va a matar a alguien? Tentativa de asesinato. Muy irritante. El miedo pronto se convirtió en ira.
Esta ira se deriva del miedo, se llama emoción derivada. Verás, las emociones crudas suelen ser reacciones fisiológicas muy normales y no puedes controlarlas. La clave es que tienes la opción de elegir la emoción derivada. Por ejemplo, cuando estés enojado, primero piensa si esta es mi emoción original o una emoción derivada. Por ejemplo, alguien adelanta a alguien ilegalmente en la carretera y te enfadas. Puedes pensar un paso más: ¿por qué estoy enojado? ¿Cómo eran mis emociones antes de enojarme? Después de pensarlo detenidamente, originalmente no estaba enojado, sino asustado. ¿Por qué tener miedo? Porque es peligroso. Entonces, lo que hay que hacer. Tienes que tener más cuidado para evitar el peligro y nunca vengarte enojado. Por poner otro ejemplo, hoy cuando llegué a casa después del trabajo, encontré a mi amante sentado en el sofá jugando con su teléfono móvil sin siquiera levantar la cabeza. ¿Te sientes enojado? He trabajado muy duro y todavía estás jugando con tu teléfono. No puedo esperar para comenzar una pelea de inmediato. Pero piénsalo detenidamente, ¿estás realmente enojado en primer lugar? Probablemente estés cansado, ¿verdad? Siento que he estado cansado del trabajo todo el día, y cuando llego a casa, mi ser querido al menos debería pedir ayuda y mostrar algo de preocupación. Por lo tanto, tu emoción original es en realidad una pérdida y un deseo de ser cuidado. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué no dices simplemente que hoy estoy un poco cansado y que te corresponde a ti hacer las tareas del hogar? Tan pronto como dije esta frase, me sentí diferente. Hablando de eso, probablemente no le resulte difícil descubrir que existe principalmente esta capa de procesamiento entre las emociones primarias y las emociones derivadas. Este es el juicio moral del que hemos estado hablando antes. ¿Por qué tu miedo se convierte en ira cuando alguien te alcanza? Porque crees que esta persona lo hizo a propósito. ¿Por qué te enojas cuando ves a tu amante jugando con su teléfono móvil? Porque sientes que él también lo hizo a propósito, codiciando deliberadamente la pequeña felicidad que te brinda el teléfono móvil y descuidándote. ¿Lo descubriste? Después de hablar en un círculo tan largo, vuelves a la pregunta original. La causa fundamental de todos los problemas de comunicación es en realidad nuestra imaginación instintiva. Imaginamos que detrás de todas las acciones debe haber una intención bien pensada y algún tipo de razón moral. Entonces, ¿qué debería cambiarse? En última instancia, sigue siendo la misma frase: tienes que creer que la gente es generalmente amable y también debes creer que tú eres amable. Ahora, este libro está terminado. ¿Cuál es tu opinión diferente sobre esto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?